viendo algunas cosas más por arriba, pero no vamos a profundizar tanto. Por un lado, porque son muchos años y capaz es mucha información, incluso capaz no nos da la clase. Y por otro lado, porque sé que ese periodo, la década del 20, la van a profundizar con otros textos. La próxima clase, seguro cuando vean el texto de Javier Villanueva y cuando vean el texto de Arturo O'Connell, también van a hablar un poco de la década del 20. Así que por eso capaz hoy no nos metemos tanto durante la década del 20. Más que nada capaz paramos en la Primera Guerra Mundial, por más que capaz que comentamos algunas cosas de cómo fue la economía o cómo fue la dinámica del sector industrial durante esta Primera Guerra. Ahora, si me permiten, vamos a compartir pantalla. A ver, comparte. Ahí se ve, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ustedes saben que los PowerPoint son mi especialidad, pero ya algunos PowerPoint, como me pasó el Realski de la vez pasada, que justo lo hice el mismo día, en este caso les voy a decir lo contrario. Este PowerPoint es un PowerPoint viejo. Es un PowerPoint viejo, si no me equivoco, fue uno de los primeros que hice allá cuando arrancó la pandemia, digamos, el primer curso que fue totalmente virtual, ahí por el primer cuatrimestre del 2020. Y les comento, para esa época incluso el texto que es obligatorio para hoy todavía no estaba ni escrito, porque este texto de la industria en su tercer siglo es del año 2020, para la redundancia. Así que usamos mucho otro texto que capaz lo tienen como complementario en la bibliografía, pero que se usó como insumo para escribir este texto de la bibliografía, que es el texto de Jorge Schwarzer, La industria que supimos conseguir, que es el capítulo 3, que básicamente se ocupa de este mismo periodo y habla del nacimiento de la industria. Así que en líneas generales el PowerPoint está un poco más basado en ese texto, en esa bibliografía, pero de a poco, durante estos años que pasaron, y hoy incluso un poco más a la tarde, fui modificando algunas cosas para adaptarlo al texto obligatorio para este cuatrimestre. Que sería, bueno, el capítulo 2, el de Shakeman y Odicio, el despliegue de la industria entre 1870 y 1929. Pasamos. Profe. Sí. Perdón, primero, buenas noches. Segundo, eso no me quedó claro, porque vi muchas veces repetido el texto este de la industria que supimos conseguir, pero bueno, por eso, en el cronograma no estaba. Entonces, bien para ya tenerlo claro. El texto que es obligatorio es el otro, el de... A ver si tengo el nombre acá. No, el texto obligatorio para la clase de hoy, me parece que ya está en todo el cuatrimestre, es el de la industria... No, perdón, el de la industria de su tercer siglo. Ese es el de Shakeman y Odicio. Exacto, sí. Impecable. Antes que esté ese texto, que es como un libro de la cátedra, que colaboraron tanto Marcelo, que es el titular, como otros profes y también otros que invitamos a colaborar. Antes de tener este texto usábamos el de Schwarzer, la industria que supimos conseguir, y principalmente me acuerdo que lo usábamos en esta clase y una clase que sería más la década del 50, década del 50 y 60, es lo que es el desarrollismo, la época de Frondizi, digamos. Perfecto, Hoy en día, sí. algunos cursos los seguimos usando, pero en este de Camilo ya lo volamos. Aún así lo pueden consultar. No sé si lo tienen en el campus o en el Google Drive, pero si buscan la industria que supimos conseguir de Jorge Schwarzer en Google, les aparece al toque, lo pueden leer en internet sin muchos problemas. Listo, impecable. Muchas gracias. De nada. Bueno, como les dije al principio, no me quiero detener tanto en la parte de contexto internacional, porque ya hablamos un montón en la clase de Realski y seguro hablaron en las otras clases. Pero bueno, hacemos el punteo rápido. Como ya hablamos, fines del siglo XIX,
ya una vez asentada la segunda revolución industrial, todo el abaratamiento de los costos de transporte, permite o da lugar a lo que se llamó la primera globalización. Que es básicamente este flujo constante e intenso, tanto de personas como de bienes y servicios, como también de capitales, de inversiones financieras. En ese marco se da, ya hablamos también de la inserción de Argentina en lo que es la economía mundial, bajo la tesis de la economía clásica de la División Internacional de Trabajo y las ventajas comparativas, que básicamente los postuló las premisas del capitalismo, pero también sepan, y es importante, que esta inserción de Argentina y en el comercio internacional y toda esta llegada de inversiones que vimos con Realsky también se dan en un ámbito de imperialismo, que imperialismo también se le suele llamar como a una segunda fase del capitalismo, así capitalismo del siglo XIX, cuando recién estaba arrancando, digamos, entre comillas. Una segunda fase es el imperialismo, cuando ya la revolución industrial se asentó, e incluso no solo el sector industrial es el importante, sino que el sector financiero empieza a cobrar mucha importancia. Y de a poco empieza a haber nexos y vínculos entre lo que es la industria y el sector financiero bancario. Así que, bajo la modalidad de las inversiones directas, inversiones extranjeras directas que vimos en las clases anteriores, las potencias o los países ya desarrollados, con Gran Bretaña a la cabeza, digamos, en este momento, invierten en las zonas periféricas, léase Argentina, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, estos también que se conocen como países nuevos, aunque también en otros países de Latinoamérica funciona igual. Invierten en estos países para poder extraer la máxima riqueza de que se pueda, digamos. Y se lo hacen bajo el paraguas, lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, pero a grandes rasgos lo que estaban haciendo era intentar extraer toda la riqueza de las naciones para aumentar su riqueza nacional, o sea que su riqueza era a expensas de los otros países. Esto también lo vimos con Realsky en el tema de los estados tributarios y los estados deudores. A eso básicamente para que tengamos la idea del contexto internacional, porque de estas dos cosas van a salir los principales industriales, incluso los principales empresarios, los primeros empresarios acá en Argentina van a ser o inmigrantes o hijos de inmigrantes que van a llegar en estas corrientes que más o menos desde 1860, entre 1880. En esos primeros 20 años llegan los primeros industriales, como dije, ya eran inmigrantes que venían con un capital importante, tanto financiero como también capital social. Capital social se le dice como a los vínculos políticos, o sea, las relaciones que tenían con los sectores de gobierno o relaciones que tenían con el sector bancario o las embajadas, tanto en las embajadas internacionales y en el sector bancario, tanto bancos nacionales como bancos externos. En esa dinámica van naciendo los primeros empresarios del país que, bueno, primero se orientan y seleccionan a lugares o a nichos productivos que se acoplan en esta idea de ventajas comparativas. Y como ya dijimos en la clase pasada, Argentina se inserta al mercado mundial como vendedor de materias primas o de sus principales manufacturas de alimentos o bebidas bebidas. Así que sin ir más lejos, esas van a ser como las principales actividades manufactureras de este periodo. Bueno, seguimos un poco
con el tema del repaso. Se acordarán que el modelo agroexportador en sí también tiene como diferentes fases. No es solo, no es algo monolítico, digamos, que se puede analizar estos 40, 70 años, digamos, desde 1880 o 1870 hasta 1920 como de una única vez, sino que hay diferentes fases, como hablamos, que también en cierta forma están emparentadas las fases con los ciclos de inversión extranjera que analiza Regalsky. Como vimos, está el ciclo de la lana y después tenemos el ciclo de los cereales, para al final ya introducirnos de lleno en el ciclo de la carne, que va a ser nada más y nada menos que el auge del modelo agroexportador. En esta parte, desde 1880 a 1914, digamos, ahí donde surgen estas primeras empresas argentinas industriales, va en diferentes sectores. Y estas van a ser las más importantes. Por un lado, las podemos dividir desde muchos aspectos, pero uno, para marcar dos rangos bien importantes, por un lado tenemos las industrias que producían para vender afuera, que eran básicamente las que conseguían las divisas. Y después teníamos industrias que producían para el mercado interno, o sea, que solamente se comercializaban en el país y no se exportaban esos productos. Entre las exportadoras, la más importante de este periodo van a ser los frigoríficos. Ahora vamos a ver en detalle cómo se llegan a los frigoríficos y también todo el tema de los cereales y las harinas, que van a ser una gran pata exportadora del país, incluso hasta hoy en día, como el sector de alimentos y bebidas continúan siendo las exportaciones más grandes del país. Y por el otro lado tenemos industrias orientadas al mercado interno, que por un lado tenemos industrias de Buenos Aires, porque así Buenos Aires, de a poco con toda esta súper corriente internacional, que hablamos de inmigración, de productos y servicios y también de inversiones, Buenos Aires de pasar una ciudad o una gran aldea, como se le decía en ese momento, pasa a convertirse en una ciudad bastante importante. Y de a poco, con el correr del siglo XX, se empieza a ubicar como una de las ciudades más importantes de Sudamérica o de Latinoamérica incluso. Y al mismo tiempo que van llegando más personas, por decirlo así de alguna manera fácil, más personas a la ciudad, estas personas van a demandar diferentes bienes, o sea, cada vez más bienes, si llegan más personas se demandan más bienes, y esos bienes que en principio se importaban, se traían de afuera, de a poco se van a empezar a producir en la ciudad de Buenos Aires, o los alrededores, digamos, lo que hoy se conoce como el conurbano, digamos. Pero bueno, eran bienes simples, igual los que se producían acá en el país, como ya les conté, que después vamos a profundizar. Generalmente los que establecían las primeras fábricas para producir estos bienes eran eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que ya venían con un capital en el bolsillo, y dada la alta rentabilidad y la cercanía con las zonas de consumo, como que al poco tiempo pueden ocuparse de todo el mercado. Aún así, los bienes, como dije, eran cosas simples, así como otros alimentos y bebidas como fideos, aceites, chocolates, galletitas, gaseosas, cervezas. Eso de alimentos y bebidas, y después también confecciones de ropa y de calzado de menor envergadura, digamos, porque también se importaba gran parte de la ropa de mayor calidad, digamos. Una cosa que también lo remarca el texto es que hacia más o menos a esta época o fin del siglo XIX, las importaciones, la canasta de importaciones, digamos,
una gran proporción de esa canasta eran productos terminados, o sea, productos finales de alimentos, de ropa, de calzado, de metalúrgica, algunos aparatos eléctricos que recién estaban apareciendo, pero con el correr del tiempo y con el asentamiento de estas pequeñas industrias en la ciudad de Buenos Aires, la composición de importaciones va a cambiar. Ya no se van a importar tantos bienes finales, sino que se van a seguir más importando bienes finales porque de mayor calidad, digamos, porque esos todavía no se van a producir más en el país, y lo que se va a importar con más frecuencia van a ser las máquinas y los equipos, lo que se llama bienes de capital, o sea, la maquinaria para establecer las fábricas. Eso es lo que se dice la industria urbana, la de Buenos Aires, que como ya les conté, solo se direccionaba al mercado interno. En el caso de los frigoríficos y los molinos harineros también estaban en Buenos Aires. La mayoría está en Buenos Aires, o el Gran Buenos, como se conoce el Gran Buenos Aires, unos poquitos, el resto en Entre Ríos y en Córdoba y en Santa Fe. Pero la gran mayoría de los frigoríficos, todos, estaban en Buenos Aires, y los molinos estaban también bastante concentrados en Buenos Aires, pero también un poco más repartidos por la zona pampeana. Si salimos de Buenos Aires o de la zona pampeana, solo había dos polos industriales, digamos, importantes. Por un lado, Tucumán, con la azúcar, y del otro lado, Mendoza, con el tema del vino. Fíjense que las dos ramas, azúcar, vino, también son alimentos y bebidas. Frigoríficos, también la carne es un alimento. Había esta idea, que también ya quiero que se la vayan quedando en la clase, si es que capaz ya la hablaron en otras clases, que las industrias que se tenían que fomentar, las industrias que se tenían que promocionar, digamos, eran lo que se llaman las industrias naturales. Se le llama industrias naturales a aquellos sectores que se consigue el insumo en el país. ¿Me explico? En el caso de el azúcar, la caña estaba en Tucumán, en el caso de vino, la vid estaba en Mendoza, y el tema de los frigoríficos o de la harina, en toda la Pampa se encontraban estas materias primas para realizar todo el proceso de industrialización. ¿Quedó más o menos claro lo que son las industrias naturales? Sí, profe. Sí, Eso, profe, le hago una consulta. ¿Puede volver a la filmina anterior un segundo? Que me quedó la duda de algo. a ver, De ¿está? algo escrito, no algo de la explicación. Sí. ¿Está? Sí, sí. Ahí está, gracias. ¿Está? Sí, gracias. Bueno. Y bueno, así como van saliendo estos primeros sectores clave o sectores importantes, algunos con un peso importantísimo, que son básicamente los exportadores los que consiguen las divisas para pagar la deuda, que son todas las inversiones que llegaron, que ya vimos en Regalsky. De a poco también al compás van surgiendo los primeros empresarios y los trabajadores, que con el tiempo se van a ir organizando. Lo mismo los empresarios también. Con el tiempo se van a ir crear las confederaciones empresarias, las cámaras empresarias, y el Estado también va a ir adquiriendo diferentes formas para tratar tanto con los empresarios como con los trabajadores, como con la cuestión industrial en general. Y para eso, un poco al final de la filmina, nos vamos a meter en la política económica durante este periodo. Que se habla mucho de lo que es el libre cambio, el liberalismo, contra el proteccionismo. Vamos a bajar un poco el mito, realmente, si esta época fue una época de libre cambio absoluto, si existió un proteccionismo, qué tipo de proteccionismo. Eso lo vamos a ir viendo llegando al final de la filmina, pero seguramente lo vayamos mechando, comentando,
porque todo está interrelacionado. El tema de los empresarios y el proteccionismo es clave. El tema del Estado y el libre cambio con las tarifas también es muy importante y está interrelacionado. Vamos con el primer sector, que como le dije, es el más importante, incluso es como la industria dinámica. Después van a ver durante todo el curso que como hay un sesgo, digamos, en el curso hacia la historia industrial en Argentina, la industria se va a clasificar de diferentes formas. Yo ya les conté una, que son industrias naturales, y por otro lado están industrias artificiales. Por ejemplo, acá en Argentina, producir un chapón de acero es una industria artificial porque se tenía que traer la materia prima desde afuera. Otra clasificación de industria puede ser industrias dinámicas, industrias vegetativas. Industrias dinámicas quiere decir que las industrias o los sectores crecen a una tasa por encima de lo que crece la población. O sea, si la población crece un 2%, que es lo que más o menos es el crecimiento vegetativo, estas industrias, estos sectores, crecen a un poco más, al 6, al 10, y a la vez proporcionan ciertos encadenamientos industriales que permiten a todo el sector industrial en su conjunto que avance. Y esto tiene que quedar claro que las industrias en esta clasificación dinámicas y vegetativas no siempre son las mismas, como que también depende mucho del periodo. Por ejemplo, en esta parte, la industria dinámica por excelencia van a ser los frigoríficos. Y vamos a ver que durante la década del 20, y ni hablar en el 40, o más adelante en el 50, 60, los frigoríficos son una industria vegetativa casi olvidada, que es importante, pero que ya no emplea tanta mano de obra, ya no existen tantos frigoríficos, como que de a poco va perdiendo peso y da lugar a otras ramas, como van a ser, hablando de la década del 50, 60, la automotriz, la metalmecánica, la química, la petroquímica. Como que el tema de industrias dinámicas e industrias vegetativas se van intercambiando según el perfil y la política económica. Después, otra clasificación también puede ser industrias livianas con industrias pesadas. Industrias livianas se les suelen decir a aquellas industrias que son mano de obra intensivas, o sea que necesitan más mano de obra para producirse que capital, que máquinas o tecnología. Industrias livianas, alimentos y bebidas, las textiles, calzado, cuero, alguna otra más que me estoy olvidando, y por otro lado industrias pesadas, como ya hablamos, la siderurgia, que es acero, y la química. Esas son las dos industrias pesadas por excelencia, que lo van a ver esta clasificación más adelante cuando vean el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Pero bueno, volvamos para atrás y centrémonos en la clase de hoy y hablemos de los frigoríficos, que en este caso eran la industria más importante del periodo. Antes que existan los frigoríficos estaban los saladeros. Acá en Buenos Aires, también en los alrededores, muchos estaban cerca del riachuelo, sino en zonas también no muy cercanas, digamos, a los centros urbanos, pero que tengan cierta cercanía. Los saladeros igual también se caracterizaban por ser plantas muy grandes, de grandes tamaños, con formas de trabajo muy viejas u obsoletas, que básicamente también hacían carne de mala calidad. Carne salada. Obviamente que hasta ese momento, en el momento de los saladeros, no existía lo que es la heladera, digamos, el frigorífico, la carne congelada todavía no existía. Así que la única forma de que la carne dure, que aguante, era
salarla. Y eso daba, también imagínense el trayecto que hay entre Argentina y las potencias, o sea, Gran Bretaña o Europa. Era imposible que nosotros exportemos carne salada hacia estos países. Así que nuestro principal comprador de carne salada iba a ser Brasil, que usaba esa carne para dársela a los esclavos. Una vez que la esclavitud se elimina en Brasil, los saladeros empiezan en declive, digamos. Y este declive de los saladeros se da más o menos en conjunto de la llegada de los frigoríficos. El primer buque frigorífico, porque primero llega un barco frigorífico con la tecnología, hacia más o menos 1881-82. Ahí llega el primer buque frigorífico y una vez que la tecnología efectivamente se asienta, digamos, en el sector, capitales ingleses, como ya esto le hago un paréntesis. Es la primera vez que los ingleses van a invertir en una actividad productiva. Como vimos la clase pasada conmigo con Realsky, hay un montón de inversiones inglesas en el país, pero principalmente se direccionan al sector de servicios, así como vimos la construcción del puerto, los ferrocarriles, otros centros urbanos, como también vimos la inyección de crédito o el sistema bancario. En este caso, los frigoríficos van a ser el primer ensayo de inversión inglesa, en el ámbito productivo. Y se va a dar de una forma bastante monopolista, digamos. La inversión se va a basar en fuertes sumas que se va a usar para comprar establecimientos que ya existían. Se van a comprar saladeros que algunos ya estaban en desuso y otros seguían funcionando, pero los ingleses van a comprar todos los saladeros que puedan, incluso algunos se van a fusionar para que tengan mayor control del mercado. Que sean básicamente los únicos que se dediquen en este tramo de lo que es la cadena de la carne. Para que también lleguen estos frigoríficos o estos capitales ingleses en este rama, la política oficial o el Estado va a dar un montón de garantías para que lleguen estos capitales, como, bueno, ya acá tienen subsidios o rebaja en los impuestos de venta o también el tema de las divisas, facilidades para que una vez que puedan vender sus cosas puedan devolver guita a las casas matrices. O sea que todo este impulso de los frigoríficos ingleses también es fomentado por el Estado argentino. Y ahí también queda claro otra característica de la industria argentina que también lo podemos ver con el tema de los ferrocarriles. En el sector de los frigoríficos, o si quieren, el sector de comercialización de la carne, no se involucraron capitales nacionales. O sea, no había, más allá de alguna participación minoritaria que después generalmente se terminó vendiendo, no había capitales nacionales en los frigoríficos. O sea que los burgueses nacionales, los burgueses argentinos, se preferían quedar, digamos, en el sector de la crianza del ganado y la invernada del ganado para después venderlo a los frigoríficos, que efectivamente los frigoríficos ingleses lo industrialicen la carne y la vendan, que a la vez es el sector que más valor agregado genera y a la vez es el sector que genera las divisas. O sea que se da como que uno de los sectores, el sector que más genera divisas para el país está en manos de capitales ingleses. Eso es una pérdida de autonomía bastante importante. Y los ganaderos argentinos, que no les interesa ingresar al negocio de la comercialización de carne, van a tener una actitud que después la van a ver repetida en otros momentos históricos con otros sectores económicos. Como que una vez que ya tienen tal rentabilidad con la actividad que realizan, o sea, tienen unos bajos costos
y unas ganancias extraordinarias, que no tienen interés en nuevas inversiones, en sumarse a otra parte de lo que es la cadena de la carne, así que básicamente dejan que el rubro frigorífico quede en manos de los ingleses en su totalidad. Acá vemos la foto de un frigorífico, que es el frigorífico La Negra, fíjense al borde del riachuelo. Eso es importante, esto es anecdótico lo que les voy a contar. La contaminación del riachuelo es de esta época, no es de más adelante, sino que es de esta época, de la cantidad de sangre, grasa y otras cosas asquerosas que se tiraban directamente en el agua. De ahí es como la contaminación originaria, digamos, del riachuelo. La mayoría de los frigoríficos, tanto como los saladeros les conté antes, estaban también situados cerca del Río de la Plata o del riachuelo para tener fácil acceso, para que la carne salga rápido hacia el puerto y el puerto hacia el exterior. Como les conté, el tema de las grandes instalaciones ya estaban en los saladeros, eso no cambió con los frigoríficos. El tema del trabajo tampoco cambió mucho, por más que se aplicaron nuevas tecnologías de la refrigeración, la congelación y otras formas de trabajo o régimen de trabajo más nuevas. En líneas generales, la forma de trabajo en los frigoríficos eran también maniobras rutinarias, sin mucho contenido tecnológico, digamos. Bueno, como se acordarán, en 1890 hay una crisis muy importante y una vez que se supera esta crisis, ahí arranca lo que es el boom de lo que es el modelo agroexportador y ahí los frigoríficos, la carne argentina empieza a llegar principalmente a Inglaterra. A tal punto que a Inglaterra hacia, no sé, 1902, o sea, comienzos reales del siglo XX, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero lo tienen en el texto. Básicamente el 60% de la carne que se consumía en Inglaterra era de origen argentina. Fíjense cómo era el copamiento del mercado del mercado inglés de los productos argentinos. Esto llamó la atención de uno de los países más grosos hasta ese momento, que era Estados Unidos. Estados Unidos y Argentina, esto que también hablamos un poco la clase pasado, no son economías complementarias, como en el caso de Argentina y Gran Bretaña, que sí tienen una complementación de nosotros vendemos alimentos y bebidas y ellos nos venden productos manufacturados, maquinaria y tecnología, digamos. Con Estados Unidos tenemos cierta rivalidad porque venden lo mismo que nosotros. O sea, Estados Unidos tiene tierra por todos lados, así que tiene tierra para cultivar granos y tiene tierra para tener vacas. Así que teníamos como cierta competencia en este rubro económico. Y a la vez en Estados Unidos estaban los principales frigoríficos, lo que se llama el Trust de Chicago. Trust se le dice cuando la agrupación de empresas, o como un oligopolio, digamos, que controlan lo que son precios y cantidades mundiales. Al tener tanta injerencia las carnes argentinas en Inglaterra, Estados Unidos decide invertir, estas son las primeras, incluso las primeras inversiones norteamericanas en el país, decide invertir en el país también comprando frigoríficos en desuso. Frigoríficos y algún que otro saladero que habrá quedado, que ya no se usaban. Y ahí es donde llegan las dos principales marcas, Armour y Swift, la que todos conocemos que hoy existe, a comprar, como ya les conté, establecimientos frigoríficos y establecimientos saladeros. Y de la mano de estos capitales yanquis, por así decirlo, también llega como un nuevo impulso tecnológico, porque con estos nuevos capitales llegan nuevos productos, nuevos procesos.
El tema de los productos, lo más importante, que ya lo que traen estos capitales norteamericanos van a ser la carne enfriada. O sea, no la carne congelada, sino que una carne semi-congelada, enfriada, que da mejor sabor, pero también hay que cuidarla de cierta forma, es necesario mayor tecnología. Y en tema de los procesos, también van trayendo de a poco lo que después se va a conocer como el Taylorismo, mejor dicho, como el Fordismo, todo lo que es la cadena de montaje, pero en este caso de la carne. Imagínense una res que está colgada y que diferentes obreros cortan una parte diferente de la res y quedan diferentes partes. O sea, como que cada obrero tiene como una actividad específica en la línea, en la línea de montaje de la industria cárnica, digamos. Así que, en líneas generales, esas son las dos principales innovaciones que traen los capitales norteamericanos. Pero lo que dice Schwarzer, y también lo que terminan concluyendo Sheckman y Odicio, que por más que ingresaron capitales norteamericanos y que incluso tuvieron una política muy agresiva en términos de rebaja de precios muy bajos y otras estrategias para poder copar el mercado y hacer frente a los ingleses, como que al poco tiempo, tanto ingleses como los norteamericanos se reparten el mercado argentino y se mantiene el oligopolio. Ya no es oligopolio estrictamente inglés, sino que es un oligopolio inglés-norteamericano, pero en líneas generales el sector frigorífico sigue perteneciendo a manos extranjeras, en este caso ya no solo inglesas, sino inglesas y norteamericanas. ¿Esto hasta acá alguna duda? Sí. Acerca del capital invertido por los alemanes en las compañías eléctricas, ¿es importante o no? Sí, es importante, pero no es mucho más que eso. Los textos no abordan demasiado eso. Cuentan la llegada, que ahora lo vamos a ver un poco cuando nos metamos en la ciudad de Buenos Aires, pero se habla un poco de eso, pero no mucho más. Mientras que sepan que hay firmas alemanas y firmas italianas, las concesionarias del sector eléctrico en la ciudad de Buenos Aires, están bien. Eso es lo más importante. Okay. Bueno, acá tienen otra foto del frigorífico Swift en La Plata, también al borde del río. Y bueno, antes de pasar a Buenos Aires, ¿alguna duda del tema de frigoríficos? No, profe. Perfecto. No, profe. Disculpen, ahí va. Bueno, ahora nos vamos a meter en la ciudad de Buenos Aires, ya hablando de la ciudad en sí misma, no de estas industrias que exportan. O sea, estas industrias que van a ir apareciendo son para vender en el mercado interno. Algo ya estuvimos hablando, o sea, estas industrias van naciendo al calor de que la ciudad de Buenos Aires va creciendo, como que son dos procesos que van de la mano, que a la vez se potencia, por ejemplo, entre otras cosas, por la llegada de la electricidad, que bueno, va a estar a cargo de concesiones que se van a dar a una compañía italiana y después a compañías alemanas. Como de a poco la ciudad va tomando cada vez más magnitud, digamos, la gente va a demandar diferentes bienes y se van a ir apareciendo las primeras fábricas en la ciudad que como van a tener una rentabilidad muy importante porque, bueno, principalmente los costos de transporte van a ser muy bajos porque incluso van a estar en la ciudad de Buenos Aires y después van a tener ciertas protecciones y ventajas impositivas que van a surgir más que nada de esto que les conté al principio, de todos estos primeros empresarios que eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que ya venían con cierto capital social. Cuando les conté lo que es capital social, les dije que era como
este diálogo, este vínculo que había entre estos empresarios y los políticos. Al tener un vínculo tan directo, también eran favorecidos por protecciones que se daban de forma arbitraria, digamos, y otras ventajas impositivas o subsidios. Y esas protecciones que se daban o esas ventajas de promoción no eran necesariamente para incentivar a la industria y que se crea una industria naciente y que se desarrolle para que no compita con productos extranjeros, sino que las protecciones y las otras ventajas se van a dar más que nada, como les conté recién, por el vínculo y la buena relación entre empresarios y políticos, que a la vez va a favorecer gigantemente a los empresarios porque van a poder hacer su cuota de mercado cada vez más grande y a poco estas pequeñas empresas o pequeños talleres que nacieron con estos inmigrantes o hijos de inmigrantes entre el 1860 y 1880 se van a convertir en las grandes empresas, grandes empresas o grandes grupos económicos incluso de la ciudad de Buenos Aires. Te digo grandes grupos económicos porque ahora en el texto los tienen más mencionados por apellidos o quién era quién, a qué se dedicaba cuál y cuáles eran sus nexos. Yo capaz no me voy a meter tanto en esa parte de apellidos porque es más que nada para memorizar y no tiene mucho sentido, pero sí sépanlo que toda esta gente que venimos hablando, estos empresarios, inmigrantes, hijos de inmigrantes, generalmente tenían una pata en cada sector. Tenían una industria o más de una industria de diferentes sector, pero a la vez también tenían algún banco, alguna participación en un banco, en lo nacional, como también en algunos sectores de servicios, como que eran industriales más que nada diversificados. Así como por un lado estaban los terratenientes que no se quisieron meter en el rubro de los frigoríficos y que prefirieron quedarse en lo que es las primeras dos etapas, digamos, la parte de la cría y del engorde. Después va a haber un grupo de empresarios, de industriales, en esta época se van a llamar los capitanes de la industria, que van a ser como industriales más diversificados, que sí van a tomar un poco más de riesgos. Ojo, esos riesgos también los toman porque tienen espalda. Tampoco digo que los terratenientes no tengan la espalda, pero estos muchachos, hablando de los empresarios, ya hablamos de todo el capital social, de los nexos políticos e incluso nexos con el sector externo. Y ahí van a nacer las industrias en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, como ya les comentaba, eran otros alimentos y bebidas como la cerveza, chocolate, galletitas, Bagley. Bueno, Bagley es un bien de esta época, los Terrabuzzi de esta época, Quilmes. Después tienen la parte de los textiles y los calzados, la fábrica de alpargatas que hoy sigue existiendo en Barracas. Son bien de esta época y eran todos para abastecer a la demanda local. Estos bienes de consumo relativamente simples. Vemos un poco más de fotos para que tengan algún esquema. El caso de la cervecería Quilmes es muy anecdótico porque en su momento fue como la cervecería, no, creo que según lo leí en los textos, la cervecería más grande del mundo. También sépanlo que la cerveza en ese momento se hacía de forma más artesanal, como que no estaba tan industrializada. Así que Quilmes fue más o menos el que industrializó o que puso una gran cervecería que a la vez también facilitó o diversificó la producción para que a la vez también esta cervecería demandó una cantidad de vidrio, de botellas de vidrio muy importante y implicó la necesidad que se establezcan fábricas de vidrio en las proximidades. Esto también para que entiendan cómo se van dando estos encadenamientos productivos y cómo van surgiendo estos nexos de empresarios que a la vez es lo que van a terminar resultando en lo que vamos a ver en un ratito, en las cámaras empresarias y en las asociaciones empresarias. Otro
Otro rubro muy importante que en este caso estaba bien en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo se dedicaba al mercado interno, sino que también a la exportación, van a ser lo que se llama el rubro de las harinas. Una de las empresas más importantes en este rubro van a ser Bungeibor con Molinos Río de la Plata. Empresa que hoy en día sí sigue existiendo, no es propiedad de Bungeibor, es propiedad de otro grupo económico, pero Molinos Río de la Plata es una de las principales firmas que venden alimentos y bebidas en el país y es de esta época. En 1901 llegan estos muchachos Bungeibor, llegan un poco antes, realmente eran, si no me equivoco, eran belgas, hijos de belgas que ya se dedicaban a este rubro, al rubro de los granos, digamos, en su país, y llegan a la Argentina más o menos a fin del siglo XIX, y ya para 1901-1902 crean la empresa Bungeibor, que se establece también por muchas facilidades del Estado, con sus plantas en la ciudad de Buenos Aires, muy próximas al río, y ahí es donde no solo establece la fábrica, sino que establece los silos. Estos silos que ven en la foto es donde es hoy Puerto Madero. Todos esos silos, toda esa parte que estaba directamente relacionada con el puerto, estaban muchas de estas firmas dedicadas al mercado interno y en este caso también al mercado externo. A ver, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Para que se establezcan todas estas empresas, ¿no? En el país, del otro lado tiene que haber gente que consuma los productos, ¿no? ¿Cómo era la situación económica, digo, de las clases en el país en este momento? Bien, bien. Buena pregunta. En un primer, como que los datos, realmente si te tengo que ser sincero, como que los datos de consumo, de salario real de esa época, el comienzo del siglo XX, de fin del XIX, no son muy buenos. Encima no hay muchos. Pero lo que sí se cree que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, no el país, sino que la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, como que tiene, dado también el creciente ingreso de personas, como que eleva el producto per cápita, como que el ingreso aumenta. Y eso también da la posibilidad que puedan demandar todos estos productos. La situación igual no es la misma porque algunos años son muy, muy importantes porque de a poco cuando más crece la industria, más crecen los trabajadores y de a poco se van a ir organizando contra, por ejemplo, la jornada de 12 horas y también para mejoras salariales. Pero básicamente hasta 1902 o 1910, si se quiere, que ahí es donde arrancan las primeras huelgas y los primeros enfrentamientos, no había, no era un problema el poder de compra, digamos, como que había poder de compra y como que eso generaba una demanda sostenida para que todas estas empresas puedan crecer sin ningún problema. Que a la vez, igual como les conté hace un ratito, por un lado, la demanda era estable, como lo hablamos recién, pero por otro lado también la mayoría de estas empresas nacen o crecen y se desarrollan por un montón de ventajas que da el Estado, que les dio el Estado. Ventajas impositivas, ventajas de subsidios u otras cosas más específicas. Así que ya con tener esas dos ventajas, digamos, ya la rentabilidad va a ser muy alta de las empresas. Así que entre la demanda, que más o menos se mantenía estable, y todas las facilidades que daba el Estado a estos grupos económicos con nexos entre empresarios y políticos, les daba un margen de acción muy importante, como también unos beneficios extraordinarios. Así que en líneas generales, una vez que pasa la crisis de 1890, se consolidan estas grandes empresas
y ya no vuelven para atrás, digamos. Una vez que ya se hacen grandes empresas, mantienen su cuota de mercado y se van comiendo a las más chiquitas. Un caso muy conocido es el de Bungeibor, que bueno, haciendo una amplia gama de productos de alimentos, a sus competidores, a sus nuevos competidores, a sus competidores más artesanos o industriales más chiquitos, lo que hacía Bungerbón, al tener una planta de mayor tamaño, y eso acuérdense que si vos producís en mayor cantidad, el costo por unidad es más chico. Así que las grandes empresas generalmente producen a un costo más barato, que eso le permite poner un precio más bajo, cosa que las empresas más chicas no pueden hacer. Así que una de las tácticas de Bungeborg fue apostar los precios mínimos, poner precios bien bajos, así las otras empresas, las más chiquitas, no podían competir y las iban absorbiendo y iban comprando las otras empresas. Ese fue como el modus operandi de estas grandes empresas que se establecieron en este periodo. Hay una primera época de acondicionamiento entre, así por decirlo básicamente, entre 1860 y 1890, que sí, que vos si venías con cierto capital en el bolsillo y con ganas de emprender, por decirlo fácilmente, podías salir adelante. Pero una vez que tenemos la crisis de 1890, las posibilidades que eso también lo tienen acá cuando hablamos del censo, una vez que pasa la crisis de 1890, las posibilidades de que se mantengan las pequeñas empresas y las medianas es muy difícil, porque ya está supeditado a estas grandes empresas que ya tienen una cuota de mercado muy fuerte. ¿Quedó? Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Bueno, este apartado lo saqué bien de Schwarzer, del otro texto, pero también el texto de hoy menciona algunos numeritos. También tiene cuadros. Está muy bueno el capítulo el de Juan y Ludmila. Pero bueno, lo que quiero que quede claro es esto, que acá tenemos que 48.000 establecimientos tenían 400.000 trabajadores. O sea que una proporción no muy grande de fábricas concentraba una proporción bastante grande de trabajadores. Y bueno, y que el lugar geográfico donde se instalaban las fábricas era básicamente el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy se conoce como Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, si no me equivoco, ahí ya no conozco tanto, Parque Patricios, y también el conurbano más directo como Avellaneda, Quilmes, La Plata, Lanús, ahí es donde se instalaban las primeras fábricas o este primer polo fabril porteño, que es básicamente la cruz, digamos, imaginaria entre lo que es la línea de tren Roca y el Riachuelo. En ese eje, con ese epicentro, digamos, ahí es donde está el polo fabril de Buenos Aires. Después, un poco hablando de lo que veníamos hablando sobre la concentración y los grandes establecimientos, lo que tenemos es que las 200 mayores establecimientos, o sea, las 200 mayores empresas, o sea, los grandes grupos económicos, concentraban el 40% de lo que es la producción, o sea, del PBI industrial, de la cantidad de empleos y la cantidad de inversión. O sea que solo 200 empresas manejaban poco menos de la mitad de esos tres ejes, digamos, esas tres variables económicas. Y por otro lado tenemos, eso para que tengan bien claro la polarización que hay también en el sector industrial, que ojo, ya es polarizado desde el momento cero, el momento uno, y va a ser polarizado el resto del siglo XX. Así que también son cosas que claro, como el oligopolio. Ya desde el primer momento, las industrias más importantes se vuelven de forma oligopólica y también de a poco que surjan otras industrias importantes también se van a tornar oligopólicas. Eso igual pasa en todo el mundo. Generalmente las industrias, los rubros más grosos, están concentrados en grupos, en trust, oligopolios como
en grupos de decisión más chicos. Bueno, esto les hablaba de la polarización. Por un lado, 200 empresas manejaban el 40% de estas variables y de otro lado, las más chiquitas, 30.000, manejaban, que encima trabajaban con uno o dos trabajadores y con condiciones laborales y tecnológicas mínimas, manejaban como el 15% de la mano de obra, que tampoco es un número muy chico, digamos. Y en el medio estaban las pymes, digamos, los sectores medios, que siempre no están ni fu ni fa, que quedan en el medio, incluso con todo el tema de la crisis, el tema del crédito que no estaba tan bien institucionalizado, como que estaban más a la deriva. Post-crisis de 1890 estaba más a la deriva y tenían como opción quedar como segundas marcas o segunda firma o vender la firma a estas grandes empresas. Porque las grandes empresas, como ya les conté, tienen diferentes estrategias para bloquear su desarrollo. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco, bueno, con la industria azucarera, que bueno, no me voy a detener tanto, pero les voy a decir las cosas más importantes. Acuérdense que el norte antes, cuando existía el virreinato del Río de la Plata, el norte era como la zona más dinámica, digamos, donde más había contacto, más había, digamos, intensidad de flujos tanto comerciales como de personas. Era la zona que estaba más cerca de lo que se conocía como el Alto Perú, y así que en el norte, digamos, Salta, Jujuy, lo que es Tucumán hoy en día, ahí se reparaban carretas, se hacían otros productos textiles como ponchos, y también el azúcar se trabajaba, pero de una forma totalmente anticuada. Una vez que pasaron la guerra de la independencia, incluso que el Alto Perú queda por fuera de lo que fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata, como que esa zona queda bastante aislada. Y queda aislada durante varios años. Recién con la llegada del ferrocarril, más o menos en el 1876, dice, que esa zona se vuelve a incorporar en lo que es la economía nacional. Y se incorpora también de la mano del azúcar. Y para que el sector del azúcar se promocione pasa algo muy parecido con los frigoríficos. Incluso lo que dice Schwarzer es que en la cadena del azúcar también es una cadena agroindustrial que incluso tiene un poco más de tecnología, un poco más de valor agregado que lo que es el frigorífico y las harinas. Así que para que se promocione también todo el rubro del azúcar, el Estado mantiene una actitud muy parecida a que con los frigoríficos. No ingresa inversión extranjera, no ingresa capitales extranjeros en el azúcar, pero sí capitales nacionales compran un montón de maquinaria nueva para trabajar en los ingenios azucareros. Obviamente que para que esa maquinaria entre al país, piden un montón de ventajas y de exenciones de impuestos para que dichas máquinas lleguen al país libre de impuestos. Y ahí como se van armando los primeros grandes grupos económicos del azúcar. Que como les pasó con los frigoríficos, al poco tiempo también queda concentrado en pocas manos. Pocas manos son un grupo de empresarios que manejan, que en realidad son también apellidos re clásicos, re tradicionales, tanto de la zona como de Argentina en general, que al poco tiempo se hacen de manos de todo el rubro azucarero y que incluso compiten entre ellos. Acuérdense que Roca, uno de los presidentes más importantes del periodo del modelo exportador, era tucumano, así que imagínense todas las facilidades que dio para que la provincia pueda desarrollarse. Así que en esa idea se desarrolla lo que es la industria del azúcar, en un principio y final también solamente dedicado al mercado interno. El azúcar se produce para vender al mercado interno.
En un momento se especuló con vender azúcar al exterior, incluso se llevaron proyectos al Senado, al Congreso, para tener ventajas impositivas o subsidios para la exportación, que efectivamente se concedieron, pero la exportación de azúcar no funcionó nunca y los subsidios y todas esas ventajas que pidieron se mantuvieron. Que fíjense la relación que hay entre estos primeros empresarios y el Estado. Al mismo tiempo, uno de estos capitanes de la industria, que es Ernesto Tornquist, que acá como lo ven, como les conté, tenía una pata en cada rubro, era socio de un frigorífico, también era dueño de una parte de Tamet, que era una empresa metalúrgica, también era dueño de Ferrum, que era una empresa de lo que hoy se conoce como de mármoles o de sanitarios, hoy se conoce más como sanitarios, y también tenía una parte muy importante en el sector financiero. Incluso existió un banco Tornquist, que si no me equivoco, el edificio sigue existiendo en Microcentro, el edificio del banco Tornquist. Este Tornquist también fue uno de los que impulsó el proyecto de exportación de azúcar que quedó en la nada, y también impulsó diferentes proyectos para, entre ellos, poner una planta refinadora de azúcar en el país, que va a ser básicamente la primera planta refinadora, la primera y la única durante gran parte del tiempo, refinadora de azúcar del país. Así que básicamente Tornquist en un momento era como el principal productor de azúcar y era el único que podía comprar el azúcar. O sea que solamente todos los productores de azúcar tenían que venderle a Tornquist sí o sí. Así que Tornquist básicamente elegía precio y cantidad a su gusto y piacere. Esto es para que entiendan un poco cómo se da el poder de estos primeros capitanes de la industria, y aún así, con sus limitaciones y sus virtudes, esta lógica empresarial de invertir siempre en industrias naturales, siempre en industrias que se mantengan bajo el paraguas del modelo agroexportador y no irse muy más allá, digamos. Cosa que me adelanto un poquito y se lo dejo picando para otras clases, va a cambiar un poco después en la década del 30, durante la Gran Depresión. Ahí ya como que se van a ver otras industrias, no necesariamente industrias naturales, como una buena solución a la década conocida como la Gran Depresión. Bueno, igual aún así como entró un montón de maquinaria y un montón de tecnología para el primer gran impulso a la azúcar, una vez que efectivamente se consolidan todos esos nuevos cambios, se hace la refinería y bla, 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 los primeros años, el sector del azúcar queda olvidadísimo. Nunca más se vuelve a invertir en el sector del azúcar, así como les conté las empresas dinámicas y las vegetativas. La industria del azúcar queda vegetativa porque va a tener conflictos en la década del 40, va a tener conflictos en la década del 60, va a tener conflictos en la década del 70, porque en líneas generales nunca más se volvió a invertir en la magnitud que se invirtió en este periodo, y aún así las condiciones laborales y el tema de la producción de azúcar, porque muchos países producían azúcar, era bastante complejo. En líneas generales también el caso de Mendoza es muy parecido al de Tucumán, porque así como Tucumán quedó solamente ligada al azúcar, como que la única industria en Tucumán es el azúcar, no se producía otra cosa en Tucumán, en Mendoza pasó lo mismo con el vino. En Mendoza nunca se produjo un corcho, nunca se hizo un vidrio, como que solamente se hacía el vino y de baja calidad. Y necesitaba mucha menos tecnología de lo que representó las primeras inversiones en lo que fue la industria del azúcar. Aquí tenemos algunas fotos. Los ingenios azucareros y las bodegas. ¿Alguna duda? Esas son economías regionales. Como ya les conté, había dos polos, digamos. Por un lado, industrias que se orientaban al exterior, como las carnes, los frigoríficos y las harinas,
y otras eran solamente al mercado interno. Las que se orientaban al mercado interno estaban solamente en Buenos Aires y en el caso de Tucumán y Mendoza con el azúcar y el vino. También hay otra muy importante que acá no me detengo mucho, pero tiene en el texto, que va a ser la industria del quebracho, de la madera en el norte de Santa Fe. En las otras industrias, nada. En Córdoba, hasta ahora, nada. En Santa Fe, nada. Sí había producción agraria, pero lo que es industria, por ahora, en el resto de las provincias, nada. Esto para que tengan un plano de cómo era la estructura productiva del país. Ahora nos vamos a meter un poco en la otra parte que son los actores. Hablamos de los sectores de la economía, las principales actividades. Ahora vamos a hablar de los actores. Cuando me refiero a los actores, quiero hablar de los trabajadores, de los empresarios y del Estado. Vamos a arrancar con los trabajadores, que bueno, ya un poco fuimos comentando, así que al mismo tiempo que nacen las industrias, también van a salir los primeros trabajadores que básicamente se van a ubicar cerca de las industrias. O sea, en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en la parte sur del conurbano, digamos, lo que se conoce como el conurbano. Bueno, lógico, por la proximidad a las zonas de trabajo. Obviamente que mucha de esta mano de obra se va a nutrir de las inmigraciones, que ya hablamos de toda la primera globalización, principalmente españoles e italianos. Lo que va pasando con el tiempo, cuando se van el primer sindicato creo que se da hacia 1886, o el primer gremio, no sé si ya se llamaba sindicato, 1886, 85, van a ser de los gráficos, que los van a ser los primeros que se van a organizar. Pero en línea fue como una mancha en el desierto, un oasis en el desierto, porque realmente la sindicalización va a tardar mucho en llegar en Argentina, también porque gran parte de los trabajadores eran inmigrantes y no todos tenían un deseo de nacionalizarse argentinos o de organizarse, digamos. Pero sí, de a poco fueron surgiendo los conflictos y las diferentes huelgas. A tal punto que en un momento, esto lo habrán leído o escuchado, que se creía que muchos de estos conflictos y huelgas nacían de toda esta ideología que traían los inmigrantes españoles e italianos de lo que es el comunismo y lo que es el anarquismo. Y se creía, entre muchas comillas, de que todas estas nuevas ideas e ideologías que traían los inmigrantes iban como proliferándose en los argentinos. Y de a poco se los empezó a ver mal a estos inmigrantes, a tal punto que en 1902 se votó una ley de residencia. Con esa ley se intentó echar a todos los extranjeros por ley, digamos. Siempre que haya un extranjero que iba en contra de las reglas del status quo y está en una huelga o en un conflicto obrero, se lo terminaba echando. En líneas generales, los empresarios al principio tenían como una actitud más paternalista, digamos, con los trabajadores, de acompañamiento, más o menos si se quiere, pero con el correr de los años, cuando estas huelgas y estos conflictos se fueron intensificando, esta actitud paternalista fue quedando de lado y aparecieron los que una actitud más represiva, incluso con casos más concretos de represión policial a diferentes huelgas. Capaz me adelanto un poco, pero en el 1919 está la Semana Trágica, que hubo la toma de unos talleres metalúrgicos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que fueron una semana o 5 días, no me acuerdo específicamente, que fue la toma de una fábrica que terminó, aunque como dije fueron varios días, con la irrupción de la policía y otros grupos medio parapoliciales, digamos, de extrema derecha, que entraron a estas fábricas para
secuestrar y moler a golpes y reprimir a los trabajadores. No me acuerdo exactamente la cantidad de muertos de la Semana Trágica, pero es un número muy alto. Me parece que eran 6 cifras, o sea, estamos hablando de más de 100.000 muertos en esa Profe, semana por la toma de un taller metalúrgico y de todos los reclamos obreros de jornadas laborales, aumentos salariales. Acuérdense que no es un detalle menor, 1919, ya estamos hablando de un gobierno democrático, ya no hay fraude, no es un gobierno estrictamente democrático porque no podían votar todos y todas, digamos, pero ya estaba la ley de sufragio universal. Durante el gobierno de Irigoyen se da esta Semana Trágica. Así que acá es donde empieza a afectar un poco lo que se conoció como la cuestión social. La cuestión social del desarrollo industrial. En este momento, con el surgimiento de todos estos conflictos, los empresarios empezaron a ver como el vaso medio vacío del desarrollo industrial. Como que empezaron a sentir que cuanto más se desarrolle la industria en el país, más conflictos iba a haber. Así que también eso fue como un agravante o un atenuante, si se quiere, de lo que fue el desarrollo industrial en el país. Por un lado, ya hablamos de ciertos empresarios que capaz no tenían tantas ganas de invertir y de tomar nuevos riesgos, y con el tiempo acá sumamos otra característica más, la cuestión social empezó a afectar lo que es el desarrollo industrial. Ya empezaron a ver como las cosas malas de la industria en vez de pensar en todas las cosas buenas y todo el desarrollo, innovaciones y ganancias que podían obtener con una mayor inversión en el sector. profe, ¿Alguna ¿de qué año a qué cosa? año duraron las huelgas? ¿Cómo? ¿De qué año a qué año duraron las huelgas? Y la más conocida, así en textos, obviamente que debió haber alguna todos los años o en líneas generales, pero a partir de 1902 como que se empiezan a partir de 1902 empiezan a aparecer las más conocidas en los textos. En 1902, en 1910 también es muy emblemático, acuérdense, en 1910 es el centenario, y el centenario es como dos caras de una misma moneda. En lo que es hoy la Avenida 9 de Julio, o en Plaza de Mayo, o en lo que es Plaza San Martín, o sea, la Recoleta o Retiro, digamos, había un montón de exposición, de muestras, de desfiles, digamos, celebrando el centenario. Y si vos ibas por las calles que estaban en el medio, más desde lo que hoy es la 9 de julio, no hacia el río, sino hacia al otro lado, o sea, todas las calles intermedias, incluso en el sur de la ciudad de Buenos Aires, había constantes huelgas y peleas entre policías y obreros. Eso es bien característico del año 1910 y como les conté hace un ratito, una de las más grosas fue lo que se llamó la Semana Trágica en 1919. Profe, si no me equivoco, en Claro. 1910 estaba bajo estado de sitio la ciudad de Buenos Aires. Puede ser, la verdad que no tengo el dato concreto, pero sí, hacia esa época como se iban caldeando cada vez más los ánimos, digamos. No me extrañaría que haya estado de sitio en esa época. Sí, sí, sí. Profe, no entendí Sí, por qué, o sea, acá en el libro, no terminé entendiendo un poco la explicación, ¿no? Que como la ley de residencia para extranjeros fue como una respuesta, digamos, a la cuestión social, a las huelgas, el inquietud social en ese entonces. No terminé de entender por qué fue como una respuesta. y porque se creía que todos los extranjeros que venían con ideas de comunismo, de anarquismo de Europa, que ya estaba más desarrollada ideológicamente, porque acá la verdad que comunismo y anarquismo no existía, no había escritos, no había nada. O sea, todo lo que se sabía de las corrientes era lo que se venía de afuera. Y con toda la corriente inmigratoria que hay en esta época, como que se empezó a pensar que los trabajadores inmigrantes europeos empezaron a transmitir esas ideas a los trabajadores nacionales, los argentinos,
y ahí cada vez se caldeaban más los ánimos. Lo que se buscó con esta ley de residencia era echar a estos, deportar, mejor dicho, deportar a los extranjeros indeseables, entre comillas. O sea, estos extranjeros que eran comunistas o anarquistas, básicamente. Eso como Gracias. por la ley de residencia, la cuestión, ahí tenés el vínculo. ¿Va? Sí, ¿Quedó? ahora sí. Buenísimo. Bueno. Ya hablamos de los trabajadores, hablamos un poco de los empresarios, pero ahora vamos a hablar de lo que son las organizaciones empresarias. Y cómo van surgiendo estos primeros grupos de empresarios que se van a ir uniendo entre ellos en una causa común, que no necesariamente es el desarrollo industrial, sino mantener la autonomía industrial y conservar su cuota, digamos. Antes de la Unión Industrial se crea lo que era el Club Industrial, en el año 85, pero al poco tiempo se separa en dos, creo que en el Club Industrial y en el Grupo Industrial, pero al poco tiempo se vuelven a unir en una sola institución, que es la que existe hasta hoy en día, la Unión Industrial Argentina, la UIA, que tiene tres características muy importantes. La primera es el origen precoz. Se le dice origen precoz porque fíjense el año que se crea la Unión Industrial Argentina, 1887. ¿Cuántos empresarios había en Argentina hacia 1887? ¿Cuántas industrias podía haber importantes hasta 1887? Lo que dicen los autores es que, en cierta forma, esta organización empresaria se crea antes que las empresas mismas. O sea, por eso se dice que hay como un origen precoz, porque la agrupación se crea antes que la industria tenga poder, digamos, poder económico, poder político. En segunda instancia, también una característica va a ser el discurso. Por eso se dice que es una característica defensiva. Como que desde el discurso era hay que apoyar la industria nacional, hay que invertir en el país, hay que, bueno, un montón de otras medidas, pero a la hora de las medidas concretas brillaban por su ausencia. Como que era más defender la industria desde lo discursivo, pero a la hora de invertir y de tomar nuevos riesgos y diversificar la producción o ingresar en nuevos nichos, eso nunca existió. Y la tercera, también importante, que ya lo que hablamos un poco durante toda la clase, es estos vínculos directos entre el gobierno y los empresarios mismos. Incluso mucho después, con los gobiernos radicales, varios dirigentes de la UIA van a ser funcionarios de gobierno. Había un vínculo directo, diálogo directo entre la UIA y los funcionarios o los políticos en general. Incluso no eran los que partían o imponían la política económica, pero siempre eran en alguna forma los beneficiados. Otro grupo que se crea más adelante, ya estamos más o menos en la Primera Guerra Mundial, va a ser la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción, que también es muy desde los orígenes es muy parecida a la Unión Industrial, políticamente y, perdón, ideológicamente también pregona un liberalismo industrial importante. Ahí es donde nacen los primeros interrogantes al modelo agroexportador, como que ahí ya las primeras alarmas, como que este modelo no va a bancar para todo el desarrollo, sino que es necesario diversificar y hacer crecer a la industria. Eso van a ser básicamente las primeras ideas de Alejandro Bunge, que va a ser como uno de los primeros, también un empresario que también tenía vínculos políticos, primero van a ser las primeras ideas económicas, o sea, de políticas económicas intervencionistas, que van a salir desde lo que llamó la revista de Economía Argentina, que fue una publicación que el editor era el mismo Bunge con
con su grupo, y desde esa publicación de esa revista investigaban distintos sectores de la economía, proponían medidas o otras políticas específicas, pero ya van surgiendo como las primeras dudas contra lo que es el modelo agroexportador sin ninguna intervención. En este ámbito se van haciendo los industriales. Ya para esta época, hacia 1918, 1916, ya existían los grandes empresarios, las grandes empresas, así como los empresarios con más poder político y económico. ¿Está acá alguna duda de trabajadores y empresarios? No, profe. Antes de meterme acá, voy a hacer un paréntesis, hablar un poco de la Primera Guerra Mundial. Bueno, como saben, también lo habrán visto en Regalsky, ¿se acuerdan que había un tercer ciclo que terminaba en 1912, 1913? Porque bueno, sin ir más lejos, en el 14 arranca la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hace que todos estos flujos que hablamos de la primera globalización, tanto el flujo de personas, de productos, de servicios y de capitales, se detenga. Y eso genera cierto movimiento en la economía nacional. Acá donde se produce una proto, digamos, easy, una primera industrialización por sustitución de importaciones. Como algunos productos que antes se importaban y dado el escenario internacional en este momento no se podía importar, los productos más simples, tampoco es que ya de la nada se empiezan a producir autos en el país, pero algunos productos simples que antes se importaban se empiezan a producir en el país. Lo que pasa con el periodo que una vez que se reactiva, que termina la guerra y se reactivan todos los flujos de capitales y de productos, todo este avance industrial, que no fue muy grande, pero sí es significativo para que se los cuente, todo ese avance volvió para atrás. O sea que solamente ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones se dio en el marco de un escenario internacional adverso. Una vez que se recompuso todas las relaciones internacionales, Argentina volvió a ser un país importador de manufacturas y equipos y tecnología. Eso es para que les quede más o menos en líneas generales cómo fue la economía argentina durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora acá ya llegamos al final. Si me queda un poquito de tiempo, voy a hablar de la década del 20. Así que pero antes cito también, esta es uno de los temas importantes de la clase y del periodo, que es la política económica durante este momento. Cuando hablamos de los actores, vimos los trabajadores por un lado, los empresarios por otro, así que nos queda ver el tercero, que es el Estado. El Estado como un actor. Como sus funciones en la política económica, principalmente política industrial. Porque ya vimos, vos podés hacer política de dos formas. Por acción, o sea, haciendo una política concreta, una ley, un decreto, una subvención, un impuesto, lo que a ustedes se les ocurra, pero una medida concreta, o por omisión. Vos haces esta política también se hace por omisión, cuando vos dejás hacer y dejás que las cosas se arreglen a su forma. Bien de economía clásica, de oferta y demanda que se ajusta sola, mano invisible de Adam Smith, todo llega a equilibrio. Así que tenés política por acción y por omisión. La premisa más, porque ya hemos visto, ya he nombrado todas las protecciones que se le daban a los empresarios, el tema del azúcar, a los nacionales, a los nacionales de Buenos Aires, que también a los de Alpargatas. Acá Alpargatas, que producía calzado e indumentaria, era mitad capitales ingleses y mitad capitales nacionales. Ya hablamos de todas las protecciones y exenciones impositivas que se le daban a estos grupos económicos. Así que la premisa básica para que vos puedas pedir una exención, alguna promoción, alguna protección, era que tu
rubro de actividad económica no haya capitales ingleses involucrados. Esa era como la premisa básica. Por ejemplo, por eso era muy difícil que capitales nacionales ingresen en el tema de los ferrocarriles o en el tema de los frigoríficos. Generalmente en el rubro que ya había ingleses, no se le daban facilidades a los empresarios locales. En todo el resto de los rubros no había ningún problema. Y es más, las exenciones que se daban, todos esos beneficios, surgían más que nada por pedido de los empresarios y no por una idea de política económica del Estado. Aún así, como la mayor política económica o política industrial es la política aduanera, o sea, las tarifas arancelarias, lo que hablamos un poco, las protecciones y el libre cambio. O sea, si vos, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de las sillas, porque sé que siempre se me viene a la mente cuando doy clases porque veo sillas. Póngale, por ejemplo, que se quieren producir sillas en el país, pero antes se traían sillas de Bélgica, qué sé yo, por decir un ejemplo. No quise decir Inglaterra, porque ya dijimos que donde había capitales ingleses, ahí no podía haber intromisiones del Estado. Pero en otros rubros sí. Ponle que se traían sillas de Bélgica y se querían producir acá en el país, entonces lo que se hacía es que se cobraba una tarifa, se le daba la tarifa a las sillas belgas. Así que una silla de Bélgica que llega al país tenía que entrar con un 40% más caro, por así decirlo, por algún ejemplo. Y de esa forma se dan protecciones a los productores locales. El tema es que esas protecciones no siempre eran para un desarrollo industrial, sino que a veces eran más que nada para maximizar lo que se dice las ganancias de estos industriales, que a la vez en cierta forma favorecía a la economía en general, pero los más favorecidos eran los empresarios particularmente. Igual, tanto Schwarzer como Sheikman y Odicio, lo que concluyen con la política económica industrial que está basada en las tarifas, en la política comercial, es que el objetivo era realmente fiscal, o sea, aumentar la recaudación. Esto es en parte porque no había muchos impuestos en esta época, como que las finanzas públicas se nutrían principalmente por la aduana de Buenos Aires. La misma aduana que fue el conflicto de unitarios y federales, sigue siendo la misma aduana en el comienzo del siglo XX como la principal ingreso en las finanzas públicas. Todo lo que se recauda de la aduana es lo que se recauda del fisco y ahí en cierta forma hay cierto margen de política o para dar estas exenciones o protecciones. Acá ya se puede desprender una cierta idea. Por un lado del libre cambio, que hablamos del libre cambio. O sea, el libre cambio es que entren todos los productos sin impuestos. Entonces ahí tenemos como es contradictorio. Esta época a veces se la suele emparentar mucho con el libre cambio. Pero acá decimos, pero la política económica tenía como el objetivo recaudar lo más posible. Pero si había el libre cambio, no entraban impuestos de la aduana. Entonces ahí se cae la primera idea. Como que en realidad el libre cambio no era posible y nunca existió libre cambio absoluto en la Argentina. La idea del libre cambio está muy aparentado a las inversiones inglesas y el tema de los ferrocarriles, porque sí, es cierto que toda esa primera parte de los primeros ciclos de inversión que vimos con Regalsky, muchas de las inversiones inglesas entraban libres de impuestos. Incluso, no me acuerdo bien los números, pero más o menos hacia 1905 se calculaba que el 30% de lo que llegaba al país, las importaciones, entraban libres de impuestos. Y de ese 30%, el 60% eran productos ingleses. Así que generalmente los más beneficiados eran los ingleses. Pero también acá tenemos como conclusión que era imposible un libre cambio absoluto porque el Estado argentino necesitaba imperiosamente de la recaudación de la aduana. Acá tienen, miren,
la importancia de los ingresos aduaneros en las finanzas públicas. Fíjense que entre 1900 y 1904 es casi el 60% y se mantiene en alrededor del 50% hasta la Primera Guerra Mundial. Baja solo en la Primera Guerra Mundial, pero después se vuelve a ocupar en el ámbito del 40 y 46%. O sea, el 40-46% de los ingresos públicos son de la aduana. Así que no era muy posible el libre cambio, porque si no se cobraban impuestos, el Estado entraba en quiebra, en crisis. Algo parecido a lo que pasó con la crisis de 1890. Por eso también hay nuevas regulaciones y nuevas tarifas a partir de esa crisis. Hay constantemente en esta época, el capítulo 2, el texto de hoy, se detiene mucho en ese apartado de todos los diferentes debates entre proteccionistas y librecambistas que hubo en este periodo. Bueno, y lo último sí. Bueno, y a modo de conclusión, ya vimos que por un lado era imposible el libre cambio, así que vamos a pararnos en la otra esquina, en el proteccionismo, porque ya vimos que existieron medidas proteccionistas, pero como ya les comenté y ahora se lo voy a profundizar, mientras ustedes pueden leer este PowerPoint, la anteúltima filmina, que las protecciones no estaban dadas para desarrollar la industria, sino que estaban dadas para favorecer a ciertos grupos o intereses particulares, que a la vez, bueno, daban un beneficio general a toda la economía, pero los que más se beneficiaban eran estos empresarios particulares. ¿Alguna duda? Muchachos. No, profe, hasta ahora bien. Bueno, pónganse que cualquier cosa me pueden mandar un mail y me consultan. Les comento 5 minutos de la década del 20 porque se los voy a dejar para las próximas clases, pero bueno, como el capítulo llega hasta el 29, hay algunas cosas que sí se las quiero comentar, pero muy por arriba porque sé que lo van a ver la clase pasada, la clase próxima. Incluso también cuando vimos Regalsky habló un poco de la década del 20 y también quiero recuperar eso. Regalsky mencionaba como la década del 20 como un cuarto ciclo, si no me equivoco, y eso es realmente así. Incluso yo les digo que la década del 20, el ingreso de capital extranjero en la década del 20 es muy importante. Incluso el capital extranjero que entra no va al rubro alimentos y bebidas, como era lo más tradicional, sino que van hacia otros rubros que antes estaban en desuso y que con todas las innovaciones y la tecnología van ganando mayor peso, que son productos, sectores, como les hablaba hace un rato, al principio de la clase, sectores de base, como sectores de industria pesada, como van a ser la farmacia, la química, los de caucho y plástico, los de papel. Las automotrices van a llegar, pero no para producir o ensamblar en el país, sino van a llegar como comercializadoras, o sea, que traían los productos terminados y los vendían acá. Todo eso van a llegar en la década del 20, que va a diversificar un poco lo que es la estructura económica, que como ya vimos estaba muy centrada en las industrias naturales, específicamente alimentos y bebidas. Todo este aluvión de inversiones que va a ser muy fuerte en la década del 20 va a ampliar un poco el panorama industrial, como van a aparecer diferentes sectores que van a ganar mayor peso. El sector de alimentos y bebidas va a seguir siendo más importante, pero va a perder un poco su participación frente a otros sectores como la química, el petróleo y la metalúrgica. Esos son los tres más importantes. Y otra cosa que les quiero destacar también de la década del 20, que igual lo van a ver más en otra clase, es que la mayoría de las inversiones que entran en la década del 20, les diría
casi todas, son norteamericanas, estadounidenses, para ser más específico. Gran Bretaña, ya estamos en este proceso de la transición hegemónica. Más que se digamos, hacia cuando termina la Segunda Mundial, que Estados Unidos queda como el país hegemón, digamos, del lado occidental. Ya Gran Bretaña, con la Primera Guerra Mundial, empieza a tambalear, ya no es la misma potencia que antes. Así que la mayoría de las inversiones que entran en el país durante la década 20 son estadounidenses. Y a diferencia de los ingleses, que solo van al sector de los servicios, salvo el caso de los frigoríficos, los capitales estadounidenses no les interesa el sector servicios, sino que invierten para producir en el país y vender en el país. Y una vez que venden, vuelven de sus matrices. Esas son la lógica de las inversiones estadounidenses en contracara de las inversiones inglesas. Eso se los comento a grandes rasgos para que sepan cómo fue el cuarto ciclo, pero estoy seguro que lo van a ver en las próximas clases, tanto en la próxima con el texto de Villanueva como en la otra con el texto de O'Connell. Sin más, gente, creo que hasta acá soy. ¿No queda alguna duda? Depende de ustedes. Si quieren comentar algo, que algo apoyando por ahí. Hola, ¿se escucha? Sí. Quería, no me quedó claro, porque cuando dijo que los beneficiarios, más beneficiosos, mejor dicho, la industria de la química, la metalúrgica, y la otra, ¿cuál era? La química, la farmacia, la metalúrgica, la de caucho y plástico, la Perfecto. de papel y la del petróleo. Acuérdense que en 1922 se crea YPF. El petróleo se descubre en 1907 y también al poco tiempo, como pasó con los frigoríficos, como pasó con los ferrocarriles y otros grupos, en el caso del azúcar también pasó, pero con capitales nacionales, el rubro del petróleo al poco tiempo quedó concentrado en las principales petroleras internacionales. Hasta que se creó YPF, que eso, permitió al Estado tener una porción importante en un mercado importante, en un sector estratégico como el petróleo, para lo que es la energía, la industrialización, la tecnología. Perfecto, profe, gracias. Joya. ¿Algo más? No, nada más. El martes que viene nos encontramos con usted de vuelta, ¿no? No sé, me parece que al menos por este cuatri, les digo la verdad, me parece que no tengo ninguna clase más, en principio. Voy a ver si agarro alguna más para la segunda parte, o capaz si a veces alguno de los profes no puede venir, seguramente yo agarre esa clase. Pero por cronograma me parece que ya este cuatrimestre no estoy más. Bueno, perfecto. Gracias por las clases. No, por si nada, acaso. gracias a ustedes por aguantarlas. Gente, muchas gracias. Cualquier cosa me pueden mandar un mail, ya saben, está todo bien. Tenga buenas noches y nada, éxitos en el cuatrimestre. Gracias, Chau, nos chau. vemos. Gracias. Chau.